Un saludo a toda la comunidad científica del doctorado en actividad física y el deporte. Mi nombre es Amílcar González Portales. Soy máster en investigación educativa aplicada al deporte y soy doctorando del doctorado en actividad física y deporte de la Universidad FUNIVER. A continuación quiero presentarles los resultados de una investigación que comenzamos en el año 2018 y continuamos durante un proceso de 5 años aproximadamente. En estos momentos queremos socializar el primer corte, donde nos enfocamos en los resultados de la primera fase. Es importante destacar que esta investigación ya fue presentada en forma de póster en el 30º Congreso Panamericano y 12º Congreso Centroamericano de Medicina del Deporte. En este evento, esta investigación obtuvo el primer premio por sus hallazgos y por su impacto en los resultados. Nuestra investigación se titula Efectos del FATLET en la pérdida de calorías y peso del paciente obeso y con sobrepeso. Hablando un poquito de la introducción, podemos plantear que se hizo un estudio desde el punto de vista documental para poder ver el estado del arte de este tema en la comunidad científica. Se pudieron revisar varios papers publicados, dentro de ellos metaanálisis y estudios aleatorios controlados que dieron determinados resultados importantes en este tema. Si vamos a los antecedentes, haciendo un poquito de historia, podemos plantear que hace aproximadamente unos 20 años o más, el tratamiento de la obesidad estaba específicamente focalizado en el entrenamiento aeróbico en zonas oxidativas, puesto que en estas zonas evidentemente hay un mayor o un marcado metabolismo de las grasas, aspecto fundamental en el tratamiento físico del paciente obeso. Sin embargo, en las últimas décadas o en los últimos años, han venido nuevas tendencias a incorporarse en los programas de entrenamiento de este tipo de sujetos. Y uno de los aspectos importantes es la incorporación de los niveles de intensidad medios, submáximos y máximos. Evidentemente, estos niveles de intensidad inciden en otro tipo de zona de entrenamiento donde demandan otro tipo de marcadores biológicos con respecto desde el punto de vista fisiológico. Entiéndase el creatinfosfato, entiéndase el glucógeno muscular y desde el punto de vista hormonal un alto nivel del cortisol, producto de los niveles excesivos de rupturas micro en las miofibrillas musculares. Bien, algunos autores como Cuadri Fernández y Viana, ya desde el 2018 y 2019, publicaron en sus estudios la incorporación de entrenamientos de alta intensidad en este tipo de sujetos, dando determinados resultados o importantes resultados, donde por ejemplo se evidencia que con estos entrenamientos de alta intensidad hay un altísimo nivel de desgaste desde el punto de vista muscular y por supuesto hay demandas desde el punto de vista de oxígeno, y esto trae como consecuencia el famoso factor EPOC, es decir, que en los momentos de recuperación el cuerpo necesita mucha energía y por supuesto se pudo comprobar altos niveles de utilización de las grasas para poder compensar y lograr el equilibrio en la demanda de energía a nivel del organismo. Pero también estos estudios, donde hacen incluso comparaciones con métodos de alta intensidad y métodos de baja intensidad, llegando incluso a conclusiones de que ambos métodos pueden ser importantes
para este tratamiento, pero también hay algunas contradicciones, algunos detractores que plantean que los métodos de alta intensidad tienen variables en contra, como por ejemplo la mortalidad de los tratamientos. Las razones principales son de que estos sujetos con obesidad y sobrepeso, que muchos de ellos ya no están con una sistematización del entrenamiento, por supuesto tienen bajos niveles de sensibilidad a estímulos de alta intensidad y por tanto los niveles de deserción o mortalidad en los programas son significativos. O sea, esto trae como consecuencia que todavía hay elementos o lagunas en el resultado científico para poder lograr una estabilidad y minimizar criterios como estos. Bien, sobre la base de este preámbulo y esta situación, nosotros como investigadores nos dimos a la tarea de diseñar esta investigación focalizando principalmente dentro del problema científico la principal pregunta vinculada a cómo nosotros podíamos darle solución a esto. Y sobre la base de eso nos enfocamos en el estudio del método Farlek, que es un método variable que combina varias intensidades, y nos trazamos la siguiente pregunta como foco principal del problema científico. ¿Cómo influye un programa sustentado en el método Farlek modificado en la pérdida de caloría y peso en sujetos con obesidad y sobrepeso? Ese es el problema científico que nosotros nos enfocamos. Y sobre la base de eso diseñamos tres objetivos principales. Primero, proponer un programa sustentado en el método Farlek. Para eso, evidentemente, ya habíamos estudiado la profundidad y las características del método Farlek, que es un método bastante milenario, pero utilizado específicamente para el entrenamiento deportivo. No hay evidencia científica de este método para el entrenamiento de sujetos obesos y por tanto nosotros estamos a través de los métodos teóricos modelando este programa a través del método Farlek. Ese fue el primer objetivo para el diseño de pruebas. Por supuesto, fue sustentado por un estudio bibliográfico riguroso estudiando todas las características del método Farlek. El segundo objetivo que nos trazamos en esta investigación fue comprobar la influencia del método Farlek en dos variables importantes: la pérdida de peso y la pérdida de calorías en sujetos con obesidad y sobrepeso. Y el tercer objetivo de este estudio fue analizar la pérdida de calorías por minuto según los niveles de aplicación del método Farlek, que vamos a ver a continuación, en sujetos con obesidad y sobrepeso. Pues bien, como resultado del primer objetivo, que fue el diseño del programa, que ustedes lo pueden mostrar en esta parte del póster, podemos ver que nosotros estudiamos las características del método Farlek y nos dimos a la tarea de modificar estas características. Sabemos que el método Farlek utiliza diferentes variables, como es la intensidad, la variación de intensidad, la variación del tiempo, la variación de las distancias y también la variación del modo del ejercicio. En este caso nosotros nos focalizamos principalmente en la variación de la intensidad. El método Farlek como concepto entra entre las características o la categoría de los métodos continuos variables, es un entrenamiento basado en el aumento o disminución de estos marcadores de intensidad o tiempo o modalidad de ejercicio o distancia. Sobre la base de este estudio, de estos criterios y de esta sólida base del Farlek, nosotros diseñamos este método. ¿En qué consiste el aporte de nuestro estudio? Clasificamos en tres niveles principalmente el método: un nivel principiante, un nivel intermedio y un nivel avanzado. En cada uno de estos niveles explicamos características esenciales con indicaciones metodológicas y variaciones del método muy significativos que vamos a explicar a continuación. En el nivel principiante, al cual aproximadamente se le pueden dedicar 4 semanas, está la fase de Farlek 4.1. ¿En qué consiste esta fase 4.1?
Es una zona conocida también como activación metabólica, donde el individuo va a estar sometido a un total de 10 minutos de entrenamiento continuo. En estos 10 minutos van a haber dos fases de intensidades altas. Por eso es que se conoce como Fartlek 4-1. Nosotros le denominamos Fartlek 4-1. Es decir, que cada 4 minutos de una intensidad baja entre un 60 y un 65 hasta un 70% de la frecuencia cardíaca, el individuo va a incrementar los niveles de intensidad por encima del 80%. Posteriormente a este minuto va a disminuir nuevamente los niveles entre un 60, 65 o 70% de la frecuencia máxima hasta el minuto 9. En el minuto 9 va a incrementar nuevamente la intensidad por encima del 80%. Es decir, que en esta primera fase de principiante, conocida como Fartlek 4-1, el sujeto va a estar sometido a 10 minutos de entrenamiento. Al minuto 4 va a incrementar su intensidad, minuto 4 a 5. Posteriormente va a disminuir su intensidad hasta el minuto 9 y en el minuto 9 nuevamente va a aumentar su intensidad como lo muestra la figura. ¿Cuál es la recomendación metodológica en este nivel? Bueno, podemos trabajar 2 series de este Fartlek con un minuto de descanso, un minuto y medio, en dependencia del nivel físico del sujeto, y con una frecuencia de 2 veces por semana, es decir, no más de 2 veces por semana. Estaríamos hablando de un tiempo total de 20 minutos de trabajo con intensidades o 4 fases de intensidades si hablamos de 2 series. Una vez concluidas estas 4 semanas, nosotros recomendamos que se haga una evaluación, puede ser subjetiva a través del método, subjetivo del entrenamiento, como es el caso del método Gore, donde conocemos los niveles de aceptación de la carga, o también hacer algunas evaluaciones vinculadas con lo que es el nivel de recuperación al minuto 2 o al minuto 3 del sujeto. Estos son marcadores que podemos evaluar para poder ver si ya podemos pasar al nivel intermedio. En el nivel intermedio, donde también nosotros sobre la experiencia marcamos 4 semanas, no es una camisa de fuerza, pero aproximadamente, depende del nivel de sujeto con el que estemos trabajando. En el nivel intermedio tenemos 2 fases fundamentales. Una fase de Fartlek 3-1 y otra fase del Fartlek 2-1. En el caso de la fase del Fartlek 3-1, ¿en qué consiste? Bueno, consiste que cada 3 minutos de trabajo entre el 60 y el 75% de la frecuencia cardíaca máxima se incrementa 1 minuto por encima del 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Es decir, el sujeto va a estar sometido a 3 minutos de intensidad media o baja y al minuto 4 del minuto 3 al 4 va a subir sus intensidades por encima del 85%, después va a estar nuevamente 3 minutos más con intensidades por debajo entre el 60 y el 75%, y al minuto 7 y 8 va a incrementar nuevamente su intensidad por encima del 85% durante 1 minuto. Pasado el minuto 8 volvemos a bajar la intensidad entre un marcador entre un 60 y un 75% de la frecuencia cardíaca máxima, y entre el minuto 11 y 12 ya estaríamos incrementando los niveles por encima del 85%. Como podemos ver, con respecto al nivel anterior, ya en el nivel intermedio estamos en un marcador de 12 minutos, es decir, aumentamos también el volumen de tiempo y aumentamos la frecuencia de las intensidades. En nuestro estudio nosotros trabajamos esto durante unas 2 semanas de entrenamiento con una frecuencia de 2 veces por semana y pasamos en la segunda fase de este nivel intermedio, que es el Fartlek 2-1. En el Fartlek 2-1 hay un aumento de la frecuencia de la intensidad, donde el sujeto cada 2 minutos de trabajo de intensidad baja, entre un 60 y un 75%, va a aumentar los niveles de intensidad por encima del 90%. Es decir, que vamos a tener 4 series de intensidades intercaladas entre 2 minutos, donde logramos trabajar diferentes zonas de entrenamiento. Por ejemplo, ya focalizándonos en lo que está en este póster, podemos verlo aquí, tenemos que
empieza el entrenamiento y al minuto 2 hay un pico de intensidad al 90%. Posteriormente viene 2 minutos más en frecuencia baja. De 5 a 6 incrementamos nuevamente al 90%. Posteriormente viene 2 minutos más con una intensidad baja. Después del 8 al 9 volvemos a incrementar al 90%. Y después del minuto 9 al minuto 11 volvemos a bajar los niveles de intensidad y concluimos con una intensidad entre 11 y 12 por encima del 90%. Total, en el nivel 4, nivel intermedio, estaríamos trabajando un total de 4 semanas con 2 fases de diferentes intensidades. Al igual que en el nivel anterior, se recomienda hacer una evaluación de los marcadores para poder ver los niveles de desarrollo y poder pasar al nivel número 3, que es un nivel más avanzado. El nivel avanzado también durante 4 semanas, pero aquí aumenta significativamente el nivel de intensidad. En este nivel 4 está la fase de Fartlek 1.1. Esta fase de Fartlek 1.1 estaríamos hablando que cada 1 minuto de entrenamiento con niveles o marcadores más bajos de intensidad, aumentamos la intensidad al minuto y así nos vamos durante 10 minutos. Como pueden ver, disminuimos incluso el volumen porque los niveles de intensidad son más frecuentes y mucho más intensivos. Como pueden ver, aquí estaríamos trabajando del minuto 0 al minuto 1 con niveles de intensidad bajos. Después, en el minuto 1, en el minuto 2, incrementamos los niveles de intensidad por encima del 90%. Del minuto 2 al minuto 3 volvemos a bajar los niveles. Del minuto 3 al minuto 4 incrementamos los niveles por encima del 90%. Del minuto 4 al minuto 5 disminuimos nuevamente los niveles. Del minuto 5 al minuto 6 incrementamos nuevamente los niveles. Aquí están los picos, los famosos picos, por encima del 90%. Del 6 al 7 disminuimos otra vez los niveles. Del 7 al 8 incrementamos nuevamente la intensidad. Del 8 al 9 disminuimos la intensidad. Y del 9 al 10 volvemos a incrementar la intensidad. Y ahí concluimos la actividad. Se recomiendan 2 series también de trabajo, con 1 minuto de recuperación entre cada serie de este Fartlek y con una frecuencia aproximada de 2 veces por semana. ¿Por qué la frecuencia 2 veces por semana? Bueno, es necesario la recuperación y que el trabajo del entrenamiento invisible haga su papel para poder lograr las recuperaciones a nivel muscular y también las recuperaciones a nivel hormonal, porque esto incide, estos elementos de intensidades, como podemos ver en suma, inciden principalmente en estos sistemas del organismo. Bueno, explicada la esencia principal de nuestro aporte, que es el programa, con el Fartlek modificado, recapitulo niveles principiantes, nivel intermedio, nivel avanzado, con fases 4.1, 3.1, 2.1 y 1.1, que es nuestro aporte científico. Bueno, entonces vamos a desarrollar a explicar cómo se desarrolló la investigación. Aquí tenemos el sector de materiales y métodos. Nosotros aplicamos en esta primera fase, recuerden que esta es la primera investigación de otras que se han aplicado. Aplicamos un diseño experimental con un pretest y un posttest para poder demostrar, catalogar como la eficacia de este programa, es decir, que cumple realmente con lo que nosotros queremos. En este caso, con determinados indicadores de selección, seleccionamos a 16 pacientes con obesidad y sobrepeso. Uno de los indicadores, aunque no está en el póster, pero sí en el estudio original, era que no tuvieran unas patologías asociadas, ni desde el punto de vista cardiovascular, ni desde el punto de vista osteomioarticular, puesto que van a ser sometidos en este primer momento a intensidades irregulares. 16 pacientes con características obesas, obesidad y sobrepeso, distribuidos de la siguiente forma. Sobrepeso un 20%, grado 1 de obesidad un 27%, grado 2 de obesidad un 13% y grado 3 de obesidad un 40%. Un rango de edad entre 25 y 55 años aproximadamente. Ahora, ¿qué instrumentos utilizamos en este estudio? Bien, utilizamos el remolcómetro marca Concept 2
que es de característica profesional, un ergómetro profesional, y utilizamos para poder dar seguimiento a los indicadores un cinturón marca Mason, donde podemos monitorear tanto la intensidad del ejercicio como la pérdida de calorías en cada uno de los minutos. ¿Qué procedimiento aplicamos en este estudio? Bueno, primero hicimos una evaluación del pretest. En el pretest evaluamos la variable dependiente o los indicadores de nuestra variable dependiente, que fueron peso y pérdida de calorías. Las calorías también las evaluamos durante las 12 semanas de entrenamiento con estos pacientes, lo vamos a ver después en los resultados, la evaluación de las calorías por minuto. Posteriormente a la aplicación de 12 semanas de entrenamiento, nosotros logramos aplicar nuevamente un post-test de los indicadores de la variable dependiente. Recuerden que nuestra variable independiente en este caso es el programa sustentado en el Fartlek modificado. Bueno, visto estos procedimientos, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en este estudio? Bueno, aquí tenemos tres gráficas, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 y una breve explicación del comportamiento de estos gráficos. Vamos a ver el gráfico 1 que se titula peso al final del tratamiento. En este gráfico de color azul y de color mostaza podemos ver, por ejemplo, en el caso del color azul, los resultados del pretest en un diagrama de cajas y los resultados del post-test en el color mostaza. En el pretest vemos que los sujetos tuvieron un comportamiento de peso en libras de 204.19 antes del tratamiento. Una media de 204.19 y después del tratamiento tuvieron una disminución a un 193.27 libras. Según el estadígrafo aplicado en este estudio, se hallaron diferencias significativas para una significancia marcada de P por debajo de 0.05 con una obtención de P igual a 0.00. Esto evidencia un nivel significativo desde el punto de vista estadístico entre las medias de 204.19 libras y el post-test de 193. Por tanto, este análisis que se corresponde al gráfico 1, podemos ver que hay diferencias significativas según el análisis estadístico entre el pretest y el post-test. En el gráfico número 2, que es el comportamiento del promedio de las calorías perdidas por minuto según los niveles y las fases de los niveles, aquí tenemos de color azul el Fartlek 4.1, de color mostaza el Fartlek 3.1, todos fueron explicados anteriormente, de color gris el Fartlek 2.1 y de color amarillo el Fartlek 1.1. Esto que ven aquí es el promedio de pérdida de calorías por minuto. Podemos ver que el Fartlek 2.1 y el Fartlek 1.1 mostraron mayor promedio de pérdida de calorías por minuto. Entonces, desde el punto de vista estadístico, para una P menor a 0.05 con un P igual a 0.13, pudimos detectar que sí hay diferencias significativas. Tanto en la variable peso como en la variable calorías se aplicó la t-student, puesto que la muestra siguió una distribución normal y pudimos aplicar una t-student. En el caso del tercer gráfico, que es el comportamiento de calorías por minuto según el tipo de Fartlek aplicado, pero con un conteo total, podemos ver aquí con mayor precisión los niveles marcados de los Fartlek o de los diferentes estadios de Fartlek aplicado. Si podemos ver, por ejemplo, los Fartlek cortos en el 1.1 y el 2.1, podemos ver que hay mayores picos por minutos de pérdida de calorías. Esto quiere decir, evidentemente, que después vamos a ver más adelante en las recomendaciones prácticas, según el objetivo que queramos utilizar con el paciente y los niveles del sujeto, podemos hacer utilización de los diferentes tipos de Fartlek aplicados en este programa. Desde el punto de vista analítico, se detectó que en los niveles 3 y 4 se registran total mayor cantidad de pérdida de calorías con valores entre 432 y 366 respectivamente. Es decir, que los niveles
2.1 y 1.1 son los niveles que registran mayor cantidad total de pérdida de calorías por sesión. Visto esto, los análisis y los gráficos, nos dimos a la tarea de marcar dos tipos de conclusiones importantes. Unas conclusiones con carácter científico y unas conclusiones que nosotros le llamamos recomendaciones prácticas para que sean incorporadas inmediatamente al entrenamiento. Desde el punto de vista de las conclusiones científicas, nosotros arribamos a dos conclusiones principales. Primero, el método Farlek influye significativamente en la pérdida de peso y calorías en los sujetos con obesidad y sobrepeso después de 12 semanas de entrenamiento. Entiéndase, para los sujetos que tienen principalmente estas características con las que trabajamos, que no tienen enfermedades cardiovasculares u osteomioarticulares asociadas. Y también obtuvimos como conclusión que en los niveles 3 y 4 hay mayor cantidad de pérdida de calorías durante la aplicación de 12 semanas de este tipo de entrenamiento. Son dos conclusiones científicas bien claras, evidentemente, que aportan a la comunidad científica en este tipo de tratamiento. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, nosotros siempre entregamos recomendaciones prácticas que son útiles para nuestros colegas y para que la puedan incorporar lo antes posible en sus planes de entrenamiento o sus planes de tratamiento. En primer lugar, utilizar el nivel 1 para la activación del metabolismo de los sujetos con obesidad y sobrepeso. Es decir, el nivel 1, el nivel principiante, tiene una característica importante de activación de metabolismo, sobre todo para aquellos sujetos que vienen con muy bajos niveles de aceptación de entrenamiento o niveles de acondicionamiento físico, evidentemente por la obesidad o el sobrepeso. La segunda recomendación práctica viene que para cambiar de un nivel a otro recomendamos hacer una evaluación de algunos marcadores fisiológicos o evaluaciones desde el punto de vista no invasivas, como por ejemplo la recuperación de la frecuencia cardíaca o también el nivel subjetivo de aceptación de la carga por la escala de Gordon. Son dos marcadores importantes que podemos aplicar, o si tenemos acceso a una tecnología mucho más avanzada, entonces podemos aplicar otro tipo de indicadores para poder ver los niveles de recuperación o los niveles de aceptación de la carga, etc. También, si tenemos posibilidad de hacer estudios hormonales, por supuesto, también podemos ver cómo hay recuperaciones que permiten pasar de un nivel a otro. Otra de las recomendaciones prácticas que damos en este estudio es realizar sesiones no más de 2 veces por semana y que entre cada sesión como mínimo hayan 48 horas de recuperación. ¿Por qué damos esta recomendación? Bien, es importante, sobre todo en este tipo de sujetos, que haya posibilidad de recuperación. Sabemos que con estas variaciones de intensidades hay rupturas miofibrales, hay acumulación de estrés y hay acumulación de marcadores hormonales, como es el caso del glucagón y también como es el caso del cortisol, que son hormonas del estrés. Entonces sí es importante que haya un proceso de recuperación entre un entrenamiento y otro para poder lograr la represión de estos niveles, ya sea a nivel de glucógeno muscular, glucógeno hepático o también a nivel de creatinfosfato. Por tanto, debemos espaciar dentro de la semana estas dos sesiones como mínimo 48 horas. Y por último, pero no menos importante, alternar la utilización de este método con sesiones de entrenamiento de fuerza. Por espacio, en este póster nosotros no colocamos las variables ajenas que controlamos. Pero dentro de las variables ajenas que controlamos está evidentemente el entrenamiento y los niveles de fuerza de los sujetos. Porque este tipo de entrenamiento sabemos que puede ir arrasar o disminuir niveles de fuerza por producto, por supuesto, a los niveles catabólicos que ocurren a nivel de las fibras musculares y por tanto hay que mantener la activación de estas fibras, hay que mantener determinados estímulos a nivel de entrenamiento de fuerza. Por tanto,
alternar este entrenamiento con entrenamientos de fuerza. Pues bien, ¿qué referencias bibliográficas? En este póster solo colocamos dos, o las más importantes, Cuadri Fernández y Viana, pero en el documento inédito, donde está toda la información, hay una vasta base de referencia bibliográfica que nos permitió al equipo poder llevar a cabo las intervenciones de esta variable y la elaboración de este programa. Pues bien, esto es lo que tenemos por el momento. No queremos despedirnos sin antes dar una información que siempre damos en nuestras investigaciones. Dejar las puertas abiertas para nuevas líneas de investigación. Y nosotros le llamamos como la pregunta, ¿qué nos falta por hacer en este tema? Bien, en este tema nos quedan algunas líneas por investigar y otras que ya están en proceso. Por ejemplo, número 1, aplicar experimentos más rigurosos con grupos experimentales y controles, con placebo o doble placebo, para poder evaluar la efectividad y eficiencia de este tratamiento. Ya sea entrenamiento, ya sea ensayos clínicos controlados, ensayos clínicos aleatorios controlados, o también estudios de correlación, donde podamos nosotros establecer relaciones entre diferentes variables. Esa es una de las primeras recomendaciones científicas que responden a qué nos falta por hacer. Otro que pudiéramos recomendar como línea de investigación es la evaluación también del efecto de este programa en determinados marcadores que no tuvimos en cuenta nosotros, como por ejemplo desde el punto de vista de los marcadores lípidos, es decir, hacer un estudio de los marcadores lípidos completos en sangre para ver su comportamiento y también ver la influencia de este programa en lo que es el nivel o los marcadores hormonales, es decir, cómo se comporta la influencia de este programa en las diferentes hormonas, tanto anabólicas como catabólicas. Pudiera ser otra línea de investigación. Y una tercera línea de investigación importante es establecer comparaciones entre los niveles establecidos según el nivel de obesidad de cada sujeto. Esta pudiera ser también otra línea de investigación que se deriva de esta investigación. Y número 4, también pudiéramos incorporar cuál es el tipo de entrenamiento de fuerza que más se relaciona con este tipo de entrenamiento de Farlek modificado. Entonces le dejaríamos 4 líneas importantes de investigación que se derivan de este estudio. Bueno, hemos concluido nuestra presentación. Esperemos los criterios, esperemos los niveles de aceptación o de rechazo también de estos resultados que humildemente hemos socializado, y ha sido un placer para mí y para mi equipo presentar los resultados iniciales de esta investigación. Muchas gracias por su audiencia y nos vemos en las redes.